Pero quiero continuar con este tema de los montes de Dios y voy a empezar a hablar sobre algunos montes específicos que están en la Biblia. Y hoy voy a hablarle de los montes de Ararat. Diga conmigo Ararat. No sé si tenemos la imagen, pero bueno, hago un breve resumen. Los montes simbolizan autoridad y dominio. También representan altura espiritual. Simbolizan la separación del ruido, del bullicio. Cuando uno sube a la montaña, uno se aparta. Y es ahí donde uno puede conectar con Dios alejado de tanto relajo. También son lugares, yo le decía la semana pasada, lugares de intimidad. Ahí normalmente cuando uno sube al monte, bueno, de manera simbólica obviamente, cuando tú estás en su presencia, cuando tú buscas su rostro, uno termina rindiéndose, ahí todos los peros dejan de ser, ahí dices sí a todo, cuántos les ha pasado, después dices, pero ¿en qué me metí? Porque la presencia de Dios provoca eso. Hace uno pactos, Él te sabe convencer, ¿sí o no? Él sabe cómo llegarte y a veces no necesita ni decirte muchas cosas. Una palabra, un versículo y tú ya estás ahí en el piso. No sé cuántos han experimentado eso, pero eso es lo que uno vive. Entonces, hablar de los montes, vamos a intentar, no sé cómo voy a hacerle esto, por eso dije que Dios me ayude a explicar. Vamos a intentar subir, entre comillas, a cada uno de estos montes. En este caso, el monte o los montes de Ararat. Abra su Biblia a Génesis capítulo 8, por favor. Génesis capítulo 8. ¿Ya llegó por ahí? Si usted se propuso leer toda la Biblia, quizás pues le va a ser familiar el texto porque pues seguramente leyó esta historia en estos días si empezó a leer Génesis. Entonces, aquí en Génesis capítulo 8 dice versículo 4, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. No dice sobre el monte, habla en plural. ¿Por qué? Porque se cree o se ha visto que los montes de Ararat es realmente una región montañosa. Es como, no sé, la Sierra Madre o algo así. No es solo una montaña, son varias montañas. Y bueno, la Biblia, por alguna razón, no quiso registrar exactamente sobre cuál monte. Y yo creo que Dios tiene sus razones a veces por ocultar cosas. Por ejemplo, el que no se sepa dónde está el arca de la alianza, porque si se supiera ya la estarían adorando, ya no sé cuántas cosas estaríamos haciendo. Entonces, Él sabe por qué. Entonces, aquí simplemente es el arca se topa, se para, se atora, como usted quiera verlo, sobre estas montañas del Ararat, que es una región montañosa. Entonces, hoy voy a intentar explicar algunas cosas, principalmente dos. Número uno, ¿qué está sucediendo aquí en la Biblia? Número dos, ¿qué simbolizan los montes de Ararat? Como mencioné la semana pasada, la Biblia está llena de simbolismos, ¿ok? Y todo esto son símbolos, pero pueden traernos enseñanzas profundas, ¿verdad? ¿En qué momento de la historia aparecen estos montes? ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo primero, si usted ha leído la Biblia, sabe que acaba de pasar el diluvio. Todos sabemos lo que fue el diluvio, o la mayoría por lo menos. ¿Qué sucedió? ¿Por qué hubo un diluvio? ¿Y qué podemos aprender de esto? ¿Está bien? Entonces, rápidamente, ¿qué fue el diluvio? Bueno, el diluvio fue un castigo que resultó del juicio de Dios. Eso fue el diluvio. Un castigo que resultó del juicio de Dios. Entonces, el Señor me llevó a que pudiéramos meditar y explicar
la diferencia entre lo que es juicio, castigo y disciplina. Las tres cosas aparecen en la Biblia: juicio, castigo y disciplina. El autor de la carta a los Hebreos menciona que no debemos olvidar, y qué interesante que usa eso, no olvides la disciplina. ¿Por qué menciona que olvidamos la disciplina? Porque es un área en la que no nos queremos meter. Es un área que realmente no queremos tocar. Queremos que nos hablen de todas las promesas y la prosperidad y las bendiciones, pero no me hables de disciplina, mucho menos de juicio o de castigo. Es algo que repelemos todos. Yo le pregunto a usted, cuando era adolescente, si alguien te hubiera dicho, oye, ¿te gustaría que tus papás nunca te regañaran? ¿Cuántos hubieran dicho que sí? O sea, la neta. Oye, te doy a escoger. ¿Te gustaría que tus papás jamás te regañaran? No, pues ni lo piensas. ¿Verdad que sí? Les digo, si somos honestos, a nadie nos gusta esa parte. Pero ahora que ya estamos un poquito adentrados en la vida, ¿cuántos nos damos cuenta que eran necesarios los regaños? Y ahora, ¿quién incluso dice, gracias mamá, ¿por qué me regañaste? ¿Quién ya puede decir eso? Ya unos buenos ya llegaron a ese nivel. No todo mundo piensa así, pero ya después dices, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, vamos a hablar de este tema un poquito peliagudo, pero es necesario, ¿está bien? Voy a tratar de explicar entonces qué es un juicio, qué es un castigo y qué es la disciplina, de acuerdo a la Escritura. Primero, ¿qué es un juicio? Bueno, es el acto justo, diga conmigo, acto justo, que hace Dios al evaluar. Él es el juez y Él evalúa. Él evalúa, y al evaluar, ya sea una situación, una persona, bueno, normalmente tiene que ver con los seres humanos, Él evalúa, y después de evaluar, Él declara un veredicto conforme a sus principios o a su verdad. No conforme a tu idea o conforme a tu pensamiento. Porque luego nosotros nos llegamos a creer más buenos que Dios. Eso que dije es fuerte. Pero ya cuando analizas tu lenguaje, tus pensamientos, sientes que eres más buena gente que Dios. Entonces, ahí no se apure, yo también lo he hecho. Ahora, el juicio no siempre implica castigo. No siempre. Cuando Dios juzga, entonces evalúa los hechos y expone su verdad. Es decir, está viendo los hechos y luego ve su verdad. Y es como vamos a ver qué tanto cuadra el asunto. ¿Y cuántos saben que muchas veces, por no decir que la mayoría de las veces, no cuadra su verdad con los hechos? Después de esto, entonces, Él declara lo que Él es justo. Toma una decisión conforme a su santidad. Eso es un juicio. Entonces, el enfoque de los juicios de Dios, ¿cuál es? ¿Para qué? Para establecer su justicia y su verdad. Él, al juzgar, determina lo que es recto y lo que es injusto, obviamente. En ocasiones sí puede resultar en una absolución o solo en una corrección o incluso en un castigo. Ahorita voy a seguir mencionando esto. ¿Cuál es un castigo? Entonces, a grandes rasgos, eso es un juicio. Lo repito, es el acto justo de Dios de evaluar. Él tiene todo el derecho de hacerlo. Y su evaluación es desde su enfoque, desde su verdad, desde su santidad. ¿Qué es el castigo? El castigo es la consecuencia justa de los actos contrarios a su santidad. Es la consecuencia justa de los actos contrarios a su santidad. Cuando hay violación de sus leyes,
cuando vivimos opuesto a lo que Él nos ha dicho o a que Él ha establecido, Él juzga y entonces puede enviar castigo, porque es la consecuencia justa. Entonces, cuando Él castiga, el castigo se aplica cuando el ser humano, escuche bien, persiste en pecar. Aquí es clave la palabra persistir. No es que al primer pecado que hagas ya soltó, no, o sea, realmente Él es muy, pero muy paciente. Y ahorita vamos a leer. Entonces, no es que a la primera que fallaste, porque Satanás es lo que nos viene a decir. Fallaste, desecho, ya, a la basura. No. La clave es aquí persistir en la rebelión, persistir. Él te habla una y dos y tres y tú sigues de necio. Entonces el castigo, el enfoque es retribuir. ¿Qué significa retribuir? Es pagar de acuerdo a los actos y obviamente conforme a sus leyes. No es que él se inventa cosas, ahora cómo le voy a castigar, déjame ver qué me invento. Ahora, ayer usé el cinturón y mañana uso la chancla. No. ¿Cuántos le tenía miedo a la chancla? O el cinturón. Bueno, él paga de acuerdo a los actos, pero es conforme a sus leyes. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso está en la Escritura, en la carta a los Romanos. También dice en Ezequiel capítulo 18, verso 4, el alma que pecare, esa morirá. Ahí están sus leyes. Entonces, cuando Él castiga es retribuir, pagar de acuerdo a sus leyes. Pero también el castigo tiene que ver con satisfacer su justicia violada. Se escucha fuerte todo esto, pero es al violar sus leyes, esto no se puede quedar así, porque si Él no hace nada, deja de ser justo. Ese es el punto. Él es bueno y nos gusta hablar de Dios bueno, y sí es bueno, Él es amor y nos gusta hablar de eso, pero Él también es justo y necesitamos saber y conocer y meditar en esa parte. Es necesaria y ahorita espero llegar al punto que Dios me llevó. Ahorita solo estoy como poniendo el fundamento. Entonces, el castigo viene como retribución y para satisfacer su justicia violada. La santidad de Dios y su justicia demandan que se haga algo al respecto. No es como que Dios se hace de la vista gorda. Eso no puede suceder. Si no se lleva a cabo, como dije, dejaría de ser justo. Entonces, el castigo puede ser temporal o incluso definitivo. O sea, a veces Dios toma medidas, ¡fum! Es Dios. Todo castigo está dentro de un juicio. O sea, Él primero evaluó y vio y comparó, no concuerda, esto tiene que hacerse algo al respecto. Entonces dice, todo castigo está dentro del juicio, pero escuche bien, no todo juicio termina en castigo. Ahora hablemos de disciplina. Ahorita voy a ahondar un poquito más. Ya le veo la cara de bien asustado. Ahorita le vamos a dar un tecito para los nervios, no se apure. La disciplina, ¿qué es? La Biblia habla de disciplina. Pues la disciplina es la corrección formativa de Dios. Pero escuche bien, específicamente a sus hijos. No todos son hijos de Dios. Y la Biblia lo aclara bien eso. Jesucristo incluso le dijo a los escribas, ustedes son hijos del diablo. Su padre de ustedes es el diablo. Porque él es mentiroso, engañador y homicida y ustedes me quieren matar. Sabemos quiénes son los hijos de Dios o quiénes somos hijos de Dios, porque Él nos hace renacer por medio de la fe en la obra de Cristo. Entonces, la disciplina es para los hijos, el castigo no. Mastique eso.
La disciplina es para los hijos, el castigo no. Ahora, es decir, usted y yo siendo hijos, nos alejamos, nos desalineamos, pecamos o lo que sea, Dios te va a disciplinar. Escucha bien, Él no se va a tentar el corazón como lo hacen los papás el día de hoy para darte unas buenas nalgadas. Lo siento, pero lo tenemos que saber. Hoy en día los papás, ay no, pobrecito, está tan chiquito, mira la cara de Angelito, pero te pateó y te escupió. Sí, pues, pero es que él todavía no sabe. Claro que sabe. Dios no va a actuar así. Yo no sé los que tenemos hijos, a qué edad los que sí disciplinamos, mis hijos son testigos. Nomás dicen amén. Y Paolo más amén todavía. Al que le tocaron más varas fue al Paolo. Yo no sé a qué edad los papás que disciplinamos le diste su primera nalgada a tu hijo. Es una buena pregunta para los papás. ¿A qué edad? Cuando ya hable el nombre, cuando ya hable yo ya le di un montón. Todo esto es interesante porque mire, la Biblia habla de esto. Proverbios habla de disciplina un montón, mucho. Porque incluso dice la Biblia, vamos a leerlo, Proverbios 3. Vaya a Proverbios 3. Ya nos pusieron a los montes de Ararat. Ya está en la Biblia, Proverbios capítulo 3. Mire, lea por favor conmigo el versículo 12. Yo voy a leer la nueva versión internacional. Dice, porque el Señor disciplina a quienes, a los que ama. Y luego dice, como corrige un padre a su hijo, que también ama o que también quiere. Aquí hace esta comparación maravillosa. Si usted siendo malo, dice la Biblia, le sabe dar cosas buenas a sus hijos. ¿Y cuántos papás saben que la disciplina correctiva es muy buena? Los hijos no dicen amén, pero los papás sí. La misma Biblia dice que la disciplina no es causa de gozo al momento. O sea, a nadie nos gusta. Por eso los niños te dicen, ya no te quiero, él es feo. Uy, ya el papá se le derrama, ay, ya no me quele mi niño. No, ahorita no, pero después sí. El punto es que así reaccionamos también con Dios. Porque la disciplina es para los hijos. ¿Quién de aquí es hijo o hija de Dios? Puede sonreír. Esto es la vida cristiana y tenemos que saber esto. Ahorita le voy a explicar qué tiene que ver todo esto con los montes de Ararat. Para allá vamos, no crea que estoy saliéndome del tema. Entonces, hablamos de disciplina, ¿verdad? El enfoque, ¿cuál es? ¿Por qué Dios disciplina? Acuérdese que es corrección formativa para sus hijos, con el propósito, escuche bien, de restaurar, no de destruir. Para eso nos disciplina Dios, para restaurar, no para destruirnos. El castigo sí puede ser para destruir. Por eso dije, el castigo no es para sus hijos. Es para el impío. Para el que no quiere nada con él. Para el que lo rechaza permanentemente. Todos lo hemos rechazado quizás en un momento, pero para el que es necio y sigue en su necedad, vendrá castigo. Pero si usted ya es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, enviará disciplina. Y créeme, ni lo va a pensar. No te asustes, tenemos que aprender. El amor y la formación están en el corazón de Dios y esa es la razón por la cual disciplina. Entonces lo que Él quiere, escuche bien, ¿qué es lo que quiere restaurar? Ay, solo quiere sanar mi corazoncito herido. Sí, pero también quiere restaurar tu carácter.
Nuestro carácter es de suma importancia delante de Dios. Él dice en su palabra, no seas como el mulo, como la mula. Aquí se aplica, hermano, no seas mula, hermano. ¿Y qué dice? Que tienen que sujetarlo con un cabestro, ¿entendemos lo que es? Para que se pueda acercar. Pero si Dios tiene que ponernos un cabestro, lo va a poner. Él va a hacer lo que sea para que tú te acerques a Él porque te ama. El punto es que pensamos que nos va a llamar con dulces y chocolates. A veces sí, pero a veces no, dependiendo lo que Él quiera tratar. Ahí sí yo ya no sé. Uno como nosotros que tenemos 3, aquí está mi hermano Daniel, ¿tienes cuántos? 4, 5, 6. Ya le quiero añadir otros cuantos. También Marco por acá que tiene. O sea, uno conoce a los hijos y sabes que unos entienden más que otros, más rápido que otros. O sea, les dices lo mismo y uno agarra la onda rápido y el otro. Entonces, Él sabe cómo tratar contigo. ¿Cuántos ya se han dado cuenta de eso? ¿Verdad? Entonces, retomando rápidamente, estamos hablando de lo que es juicio, lo que es castigo y lo que es disciplina. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque acaba de pasar un diluvio y el diluvio fue el resultado de un juicio que hizo Dios. Si nos preguntamos por qué juzga, bueno, juzga porque es justo. Y Él juzga con perfecta justicia. Él castiga al rebelde y disciplina al hijo. Él, ¿por qué castiga? Porque no puede quedar impune toda práctica pecaminosa. Entonces, el juicio, Dios está evaluando; el castigo, Dios está pagando o retribuyendo; y en la disciplina, Él te está formando. Entonces, si el diluvio fue un castigo como resultado del juicio que hizo Dios sobre la humanidad de esa época, vamos a leer un poquito esta parte en Génesis capítulo 6. Vaya conmigo a Génesis para llegar a los montes de Ararat. Génesis capítulo 6. ¿Ya llegó? Vamos a leer versículos 5 al 7. Dice Génesis 6, versículos 5 al 7. Dice, el Señor vio que era mucha la maldad. Fíjese las palabras que usa la Escritura. Mucha la maldad de los hombres en la tierra. Ahora, si Dios dice mucha, ¿cuántos saben que Él no está exagerando? Hablábamos con Alex de esto. Perdón. Pero nosotros los seres humanos sí solemos ser exagerados. Ay, me dolió muchísimo. Caí muerto. Todas esas frases realmente son una exageración. Pero estamos acostumbrados a eso. ¿Sí o no? Estamos, pero cuando Dios dice, había mucha maldad, no está exagerando, hermanos. Dios está hablando tal cual es. Entonces, cuando dice mucha, era mucha. Mucha maldad de los hombres en la tierra. Y dice, y que todos los planes, ahí otra vez está usando la palabra todos. Todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre, otra palabra interesante, todos, mucha, siempre. Era siempre hacer solo el mal. O sea, esta es una declaración sumamente fuerte y no está exagerando. Entonces, los que piensan que ahorita el mundo está horrible, hermanos, ¿quién sabe cómo estaba en esa época? ¿De verdad? No, es que ahorita está el mundo horrible. Échale un vistazo a la Biblia y te vas a dar cuenta que en muchas épocas ha estado así y peor, quién sabe, no sé. Hasta ahorita yo, aquí por lo menos en Morelia o en México,
no ha sucedido que una madre se coma a su propio hijo. Y en la Biblia aparece eso, por darte un ejemplo. Bueno, seguimos leyendo nuestros versículos lindos. Dice, y lamentó, estoy leyendo yo esta versión, dice, y lamentó el Señor haber hecho al hombre en la tierra. Algunas versiones dice se arrepintió. Ahora, para que Dios lamentara, no manches, o sea, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel? Entonces dice, bueno, lamentó haber hecho al hombre, le dolió mucho en el corazón. Y dijo el Señor, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, lo mismo que a las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Me pesa haberlos hecho. Ahora yo leo esto y digo, y Señor, ¿y los pájaros qué culpa tienen? Ahí es cuando nos sentimos más justos que Dios. Ya lo pensó usted también. Ay, los perritos, los peludos, los gatitos. Pues obviamente no vemos las cosas como Dios las ve. ¿Yo qué puedo pensar? La Biblia no dice por qué los animales, pero solo sé lo siguiente: cuando la maldad de nosotros es demasiada, se genera una contaminación que sí se transfiere a toda la creación. Animales, plantas, o sea, destruimos todo, hermanos. Esa es la realidad. Pero bueno, entonces, en estos versículos vemos el procedimiento de este juicio. Vemos primero, número uno, que Dios observó. Dice ahí, empezando, vio el Señor, observó. Luego vemos que Él evaluó. ¿Cuál fue la evaluación? Hay mucha maldad de los hombres en la tierra. Esa fue su evaluación. Todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre hacer solo el mal. Esa fue la evaluación. Entonces él dijo, no me puedo quedar de brazos cruzados viendo cómo está pasando todo esto. Entonces por eso es que él toma una decisión. Su decisión fue borrar de la faz de la tierra al hombre y a todo ser vivo. Él no estaba actuando aquí como padre e hijo, él estaba actuando como Señor de la tierra. Ahora le digo que luego a veces nos sentimos más buenos que Dios. Señor, pero ¿por qué tan trágico? Solo les hubieras jalado las orejas y ya. Pero ¿sabe qué mostró Dios? Ahí le va. ¿Sabía usted o se había puesto a pensar que Adán, el primer ser humano, conoció y vivió con el padre de Noé? Yo creo que en la Biblia, no sé, a lo mejor me equivoco aquí, quizás Daniel me puede ayudar. Es la única parte en la historia donde 10 generaciones conviven juntos. Nunca más ha sucedido tal cosa. Hoy en día, por mucho conoces algunos la quinta generación, y estoy hablando de casos bien extremos. El hijo, el padre, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo. Y ya el que conoce a su tatarabuelo es así como privilegiado. No más de 5. Estamos hablando de 10 generaciones. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con mucho, hermanos? Mucho. Porque póngase a pensar, el primer ser humano que fue Adán conoció a Dios de una manera que ninguno de nosotros ha llegado a conocer. ¿Y esto qué tiene que ver? Acuérdense, en ese entonces no había ni Biblia ni ningún escrito. Todo el conocimiento era verbal. Entonces, use su imaginación. Imagínese al, no sé cómo se diría, porque ya no hay tátara, abuelo Adán sentado
rodeado de todas sus generaciones y contándoles cómo fue su vivencia en el Edén con Dios. No había teléfonos, no había libros. Esto era la práctica maravillosa y normal que sucedía en esa época. Ahora, no conoció a Adán a Noé, pero sí a su padre. Su padre de Noé, ¿quién fue? Lamec. Cuando Lamec, el padre de Noé, nació, Adán tenía 874 años. Es el abuelo Adán. 874 años y convivió con el padre de Noé 56 años. Casi mi edad. Yo tengo 57. Entonces, fíjese, otra vez, no, quiero llevarlo porque esto es tan interesante. ¿A dónde lo voy a llevar? Porque en ninguna parte de la historia o sea, el ser humano no recibió esta información prácticamente de primera mano. Y sin embargo, a pesar de tener ese maravilloso privilegio que Dios permitió, el ser humano escogió la maldad. ¿Me entiende por qué esto fue tan severo? O sea, no es que me lo dijo la vecina y la vecina le contó. No, estoy escuchando a Adán. Medite eso, por favor. Adán vivió 930 años, según Génesis. Adán y Lamec, el padre de Noé, convivieron durante 56 años. O sea, Lamec no era ya un niño, era un hombre que al escuchar al abuelo Adán podía entender, podía preguntar, podía conversar. Toda duda, oye, ¿cómo era? ¿Cómo era caminar con Dios? ¿Qué respirabas, papá Adán? ¿Qué sentías? ¿Qué experimentaste? Y también cuéntanos cómo fue comer del árbol que no debías comer. Yo me imagino a Adán llorar. O sea, ¿usted cree que no se lamentó? Y decirles, por favor, no pequen. Por causa de mi desobediencia, estamos viviendo lo que estamos viviendo. Hijos, nietos, tataranietos, todos escúchenme, por favor. Busquen a Dios. ¿Se da cuenta del peso que tenía esta situación? Entonces el padre de Noé pudo haber escuchado todos los relatos directamente de Adán, sin ningún intermediario. El conocimiento sobre la creación. Uf. O sea, solo imagine qué pláticas tenía Adán. De cuántas cosas pudo haber hablado. ¿Cómo fue cuando te presentaron a Eva, abuelo? Cuéntame, ¿qué sentiste? Y obviamente, escúcheme por favor, Adán les transmitía la maravillosa promesa que Dios les hizo cuando los saca de Edén. Yo me imagino a Adán diciéndoles, nosotros pecamos, nos merecíamos ser expulsados,
Pero hay esperanza, pueblo, familia. Dios prometió que Él enviaría a alguien de nuestra simiente que le pisaría la cabeza a la serpiente. Esto para mí fue, me explotó la cabeza. Entonces, obviamente, aunque Noé no conoció directamente a Adán, pero tenía la información fresquísima de su padre. Noé le podía decir, papá, cuéntame, ¿qué te decía Adán? O sea, sumamente directo, hermanos. Sumamente directo. Noé recibió una herencia espiritual maravillosa. Y Noé sí fue uno que decidió caminar con Dios, porque escuchó el consejo de los padres, porque escuchó la palabra que venía de los hijos de Dios. Y él decidió, dice la escritura clara, Noé caminó con Dios. Y por esta razón Dios halló gracia en este hombre. Pero el resto que decidió, yo no sé qué pensaron, pero solo yo podía, dije, Dios, pues no son muy diferentes a nosotros. Tenemos nosotros la palabra, tenemos tu presencia, tenemos revelación, tenemos palabra profética, tenemos inspiración increíble y aún así muchas veces tomamos la decisión de no ir contigo. Entonces, esto es solo la introducción. ¿Por qué los montes de Ararat? Ya con todo esto en mente, hermanos, entendemos por qué el juicio fue a ese nivel. O sea, lo que ellos vivieron, nadie más lo vivió. Entonces, ¿qué simboliza Ararat? Llegar a los montes de Ararat significa el lugar donde el juicio terminó. El castigo se acabó. Estar en los montes de Ararat era entrar en la gracia y la misericordia y disfrutar de las bondades de Dios nuevamente. Llegar a ese lugar que Noé de momento no sabía. O sea, yo imaginaba, acuérdese que el arca estaba cerrada. Y días y meses, un año completo, flotando. O sea, un año, un ciclo completo de vida, sin saber dónde vas a parar. Porque Dios no les dijo. ¿Sabes que Dios a veces no da toda la información que nos gustaría tener? No sé por qué hace eso. Yo creo que es para que dependamos de Él. Entonces, entrar o llegar al Ararat significaba un descanso de la incertidumbre. ¿Cuántos saben que vivir en incertidumbre es feo? Genera ansiedad de no saber dónde vas a parar. Por 1 año y 10 días, Noé y su familia y todos los animales que estuvieron dentro del arca no sabían dónde iban a parar. Dios no les dijo cómo sucedería. Le dio algunas instrucciones, pero eso no se lo dijo. Pero ahora, o sea, yo imagino, me encanta sentir cómo se movía el arca nomás por el agua. Y de repente, el Titanic chocó con el iceberg. O sea, sentir que se atoró el arca. Porque acuérdese, la Biblia dice que el agua subió y cubrió todos los montes. Y dice, no me acuerdo cuántos
metros todavía más arriba. O sea, solo se veía agua y nada más que agua y seguramente un montón de cuerpos muertos. O sea, el espectáculo era horrible. Y de repente choca con los montes de Ararat. Estar en los montes de Ararat es volver a sentir seguridad. Es volver a tener esperanza. Es que la libertad te regresa. Es un nuevo comienzo. Dios tiene nuevos comienzos. Una nueva oportunidad, nuevas posibilidades. Imagina qué sintió esa familia cuando al asomarse volvieron a ver tierra. Cuando mandaba el cuervo y luego la palomita. Entonces Ararat simboliza, escucha bien, aquí es donde quiero terminar con los 3 minutos que me quedan. Simboliza un aprendizaje poderosísimo. O sea, primero vemos juicio terrible. O sea, los juicios no son bonitos. Generan terror. Después de haber vivido todo eso, vagan, flotan a la deriva 1 año y 10 días. Y de repente llegan, ¡pum! Entonces estamos hablando de salir de allá y llegar acá. Pero escúcheme bien. Dios tiene un versículo intrigante. Bueno, tiene muchos, pero este es uno de ellos. Quiero que vaya conmigo a Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3. ¿Ya llegó? Ahora, antes de leer le quiero decir el contexto. Aquí el profeta Oseas está hablando de un castigo que el pueblo de Dios sufrió y que fue el exilio babilónico. O sea, eso es otra historia que también habla de un castigo por un juicio. O sea, Dios ve, Dios bla, 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 y Dios les dice, voy a enviar a mi siervo Nabucodonosor y así les va a ir. Terror. Pero aquí Oseas después está hablando del regreso. O sea, estás en el juicio, ya está. Dice, después volverán los hijos de Israel y ¿qué harán? Buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Y luego ¿qué dice? Y temerán al Señor ¿y a qué? A ver, temer al Señor lo entendemos, pero temer la bondad. Lea el versículo conmigo. O sea, esto va a suceder. Ya que hayas experimentado castigo, disciplina, algo está buscando Dios con eso. Dice, yo quiero que regreses a mí, buscarme. David, su rey en este caso, sería nuestro amado Jesús. Pero luego temerán al Señor y a su bondad. Temer a su bondad. ¿Cómo se teme a la bondad? Porque lo que realmente hace Dios al aplicar estas cosas correctivas, disciplinas, castigos, es parte de su bondad, que nos es difícil conciliar esas dos cosas. Porque para nosotros hablar de un castigo es malo. Pero Dios tiene otra perspectiva, hermanos. Dios quería, escúcheme bien, que los habitantes de esa arca, que eran solo 8, renovar esta generación. Él requería que aprendieran estas cosas. Número 1, Dios es justo y por eso juzga. Ellos vivieron todo eso y seguro que les dio miedo. Seguro que vivieron días de pensar qué va a pasar con nosotros. Ellos tenían que aprender eso, pero también tenían que aprender que Dios es fiel y que por eso disciplina.
Y llegar a los montes de Ararat da ese equilibrio. Dios sí te va a disciplinar porque te ama y lo va a hacer cuando lo necesites, pero Él quiere que sepas que después de la disciplina vendrá un reposo y vendrá un fruto, y Él quiere que conozcas las dos partes, porque ambas partes son su bondad. No solo es cuando me bendice que es bueno, Él también es bueno cuando me disciplina. Por eso tenemos que aprender a temer su bondad. Pero no estamos hablando de un miedo que me paraliza. Eso es cuando estás en el juicio, hermano. En este caso es decir, saber que si estás en las manos más seguras, pero estar en esas manos seguras implica que si lo necesitas, te va a dar tus nalgadas, hermano. Dios es misericordioso y por eso restaura. Entonces, llegar a los montes de Ararat es aprender estas dos cosas. Es entender que el juicio sin la gracia endurece el corazón. Pero el juicio o la corrección o la disciplina, cuando después experimentas gracia, eso te transforma. Es muy importante dejar de ver a Dios polarizado. Solemos ver a Dios de manera polarizada. ¿A qué me refiero con eso? O lo vemos como tan bueno como un Santa Claus cósmico, o lo vemos tan severo, tan enojado todo el tiempo, tan duro y castigador. Lo polarizamos. El ser humano hace eso. Y a veces andamos allá y a veces andamos acá. Tenemos que aprender a verlo como un Dios gloriosamente coherente. Conclusión: Dios no juzga porque perdió la paciencia. No, hermano. Él juzga porque su verdad no puede ser negada. Entonces, la pedagogía de Dios es: Él envía juicio y genera terror. Y lo necesitamos. Después del terror viene el quebranto. Y lo necesitamos. Hermanos, cuando pasamos por quebrantos y después Dios nos saca de ahí, no somos los mismos verdaderamente. Viene su bondad y nos restaura. ¿Puedes pasar, hija? El monte de Ararat, entonces, es el primer testimonio de salvación después del juicio. Y usted y yo tenemos que vivir esa experiencia de manera personal. Experimentar disciplina y luego llegar al descanso y al reposo. Las dos cosas. Eso es subir al monte de Ararat. Habla de ese reposo redentor y obviamente apunta a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el verdadero lugar de descanso. Para Noé y su familia fueron esos montes, pero para usted y yo es Jesús. Ahora, quiero resumir. Dios envía juicio, castigo para el impío, disciplina para sus hijos. Pero escuche bien, antes de enviar el juicio, siempre, escuche bien, siempre envía advertencia. No es que estás distraído y de repente, sácale, te agarró por sorpresa. No. Siempre envía advertencia. Por ejemplo, antes del diluvio, regresamos a la vivencia. Tenían a Adán de primera mano, contando historias, contando verdades. Pero cuando muere Adán, entra en acción Noé. ¿Y qué dice la Biblia? Que Noé fue pregonero de la verdad.
es decir, predicador. Dios hablaba con Noé y le decía, haz esto porque voy a hacer esto. ¿Y sabes cuántos años duró haciendo el arca? Y todos esos años hablaba. Dios siempre envía advertencia. El juicio de Babilonia. ¿Cuántos profetas envió? Montones de profetas de diversas personalidades y que les decían, y de los más necios como Jeremías. Entonces recuerda eso, antes del juicio viene la advertencia, pero cuando nos cerramos a eso, vendrá juicio o disciplina según sea el caso, y vas a experimentar temor, y lo necesitamos. Sé que no es una prédica muy que quieras oír quizás otra vez, pero lo necesitamos. Cuando viene el temor, viene el quebranto. Entonces sí nos doblamos. Dios siempre abre una puerta antes del juicio. Pero escucha bien, está anunciado un juicio final. ¿Desde cuántos años? Antes del juicio final, obvio, Dios envió a su propio Hijo. ¿Qué testimonio? Nacido de mujer, Dios se hizo hombre. Y sabes, en Mateo 24, Jesús dice, antes de mi venida será como en los días de Noé. Qué interesante. Entonces, escucha bien, el diluvio no solo es una historia, el diluvio es un tipo profético. Porque dice, así como en los días de Noé se casaban, se daban en casamiento, iban, vendían, compraban. ¿Qué está diciendo ahí nuestro amado Jesús? Vivían enfocados en sí mismos. Sus planes, sus ideas, sus metas, su ego. Como en los días de Noé, y les advierten y no hacen caso. Ignoraron las advertencias. Pero el juicio vino. Entonces hoy en día usted y yo sabemos, iglesia, que la respuesta ya no es un arca. La respuesta es Jesús. Si Dios no hubiera juzgado el pecado, no habría cruz. Por eso es que el juicio ya no es contra nosotros, porque cayó sobre Él. El castigo cayó sobre Él. Y por eso es que estamos saliendo a evangelizar más que nunca. Iglesia, tenemos que advertirles, porque sabes, usted y yo somos los predicadores. Usted y yo. Nadie más va a anunciar el evangelio, porque eso está asignado exclusivamente para la iglesia. Usted y yo. Póngase de pie conmigo, por favor. Llegar al monte Ararat es tener conciencia de ambas cosas. Conciencia de que Dios sí juzga, porque Él es juez, pero también conciencia de que Él tiene un reposo para los que deciden seguirlo, para los que le dicen sí, para los que se rinden a Él, para los que quieren caminar con Él. Y sabe, iglesia, es tan importante y tan básico que usted en su vida tenga esa vivencia de ambas cosas.
Si usted nunca ha tenido miedo de que su alma se pierda, escucha bien, te falta. Te falta. Pero Dios se encargará. Y usted tiene que vivir ocasionalmente ambas cosas. Sentir que mereces un castigo porque eres pecador, pero también sentir que Dios te ha perdonado y que la cruz es tu respuesta. Es una sensación ambivalente, extraña, pero ese es el monte de Ararat, es temer su bondad. Porque si solo experimentamos pura gracia, podemos terminar jugando con ella. Por eso yo agradezco a Dios que Él nos disciplina, a mí y a usted, y que de repente experimentemos un poquito esa palabra que no nos gusta, la severidad de Dios. Esa palabra suena horrible y parece contraria a su bondad, pero es que entendamos, si hay alguien recto, es Él. Cierre sus ojos un momento. Si usted está aquí hoy y escuchó todo esto, pero usted se hace la pregunta, si yo me muero hoy, ¿qué pasará con mi alma? Si tú nunca has experimentado el perdón de tus pecados, la gracia de... Si usted por primera vez, si usted está aquí y no sabes qué pasará contigo si Dios te llamara a juicio, hoy te quiero decir que la respuesta para ti es Jesucristo. Él cargó tu culpa, Él llevó en sí mismo lo que a ti te tocaba sufrir, para que tú, al morir, pudieras entrar a la gloria, no por tus méritos, sino por los de Jesucristo. Y yo quiero invitarte, porque es necesario que tú manifiestes con valentía, que tú tomas la decisión de seguir a Jesús. Cuando uno decide algo, se nota. Cuando tú decides hacer cualquier cosa, no lo escondes. Es algo que se nota. Así que yo quiero invitarte, si tú quieres entregarle tu vida a Jesucristo por primera vez, tú hoy quieres tomar esa decisión de seguir a Jesús, levanta tu mano. Tiene que notarse. Yo veo su mano, también yo veo tu mano. Dios está viendo esas manos. Manténgala unos segundos ahí, porque es necesario que usted lo manifieste. Esto no es para vergüenza, esto es porque yo decido hacerlo de voluntad. Nadie me obliga y no me da vergüenza. Dios, tú ves estas manos. Al levantar la mano, ellos están diciéndote, yo quiero seguirte. Al levantar la mano, ellos están diciendo, no me avergüenzo de ti. ¿Puede bajar su mano? Dios la vio. En sus propias palabras, dígale algo así, perdona mis pecados. Ahora entiendo que tú eres justo y sé que si me juzgaras, yo soy culpable. Y tú no vas a ignorar lo que yo he hecho, porque tú conoces todo de mí. Dígaselo. Lo que hago en lo secreto y lo que hago en público. Tú conoces mis pensamientos.
Sí, yo sé, dígaselo, yo sé que merezco el castigo, pero también estoy entendiendo que Jesucristo recibió mi castigo para que yo fuera perdonado y justificado. Dígale en sus propias palabras: gracias, Jesucristo, porque en ti no solo encuentro el perdón de mis pecados, sino también el descanso que necesito. Ya no estaré a la deriva como esa arca. Al llegar a ti, llego a un lugar seguro, como los montes de Ararat. Ya no estaré flotando en la nada. Podré pisar sobre firme, porque tú eres mi roca, mi Salvador. Enseña a la iglesia, Padre mío, a temer tu bondad. Tú quieres bendecirnos y nos seguirás bendiciendo. Gracias por ayudarnos a verte no de manera polarizada, sino de manera coherente, santa y sabia. Revela tú esto, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. He terminado. Gracias.